Informativa que se ha instaurado por parte del grupo de jubilados, nuestro reconocimiento del Comité Central de las Comisiones Autónomas a todos los jubilados que han hecho posible esta lucha de resistencia, con su aportación económica, su apoyo moral y estar aquí presente defendiendo a este gran sindicato mexicano de electricistas. El sindicato que dentro de sus estatutos le da voz y voto a los jubilados. Y eso es digno de reconocerse. Y también quiero resaltar que después de un proceso electoral en el grupo de jubilados, hoy se cuenta con el representante propietario principal Rodolfo Pérez Pineda, el suplente principal Felipe Juárez, un reconocimiento por parte de nuestra organización. A la unidad del grupo de jubilados. Es muy importante, compañeros. Podemos tener diferencias entre nosotros, pero tenemos que poner en el centro de las discusiones al Sindicato Mexicano de Electricistas, porque el riesgo que tenemos es para todos, es para jubilados y es para trabajadores. Y entonces, en la visita que hoy hicimos al Vaticano, podemos resaltar que por primera vez en muchos años la Iglesia Católica abre sus puertas a los movimientos populares, los movimientos sociales que están luchando en todo el mundo. Yo quiero decirles que fuimos delegados de todo el mundo, de todos los continentes, estuvimos ahí. Y los medios acá informativos, ¿qué dijeron? Nada dijeron. Porque no nada más fue un encuentro con el Papa Francisco. Fue todo un tema que nos permite, y estamos procesando la información, porque es necesario que también ustedes lo conozcan, de todo lo que se llevó a cabo en estos días ahí en el Vaticano. Y hubo temas muy interesantes que vale la pena analizar de fondo. Tenemos ya los materiales y lo vamos a entregar a la organización y a subirlos a nuestras páginas, porque vean, la Iglesia, desde el pontificado académico, hace una serie de investigaciones en materia de ciencias sociales, de ciencias naturales. Sus propios científicos de la Iglesia presentaron conferencias magistrales de lo que está pasando en el mundo, y el objetivo central era identificar que toda esta convulsión mundial es causa por un sistema económico que se ha impuesto desde los grandes organismos financieros internacionales con la complicidad de gobiernos, y que han puesto en el centro del planeta al dios dinero por encima del ser humano. Y un tema delicado que vimos, que así se llamó la conferencia, El mundo está en riesgo. Los científicos del Vaticano dicen, con esta política extractiva de los hidrocarburos, del gas, de los propios minerales, hoy los países capitalistas tienen un poquito más de 400,000 bombas nucleares. Una carrera armamentista, donde prácticamente ya inicia un proceso de tercera guerra mundial. Hay guerras regionales con el Medio Oriente y algunos otros lados, y hay una convulsión de los propios mercados, y querer controlar en los siguientes 100 años el mundo es lo que está polarizando. Y además los científicos dicen, si no paramos el calentamiento global de la Tierra, solamente dicen 30 años tenemos para poder evitarlo, y si no las consecuencias serán devastadoras. Esa es una realidad, como una realidad que es la exclusión y desigualdad social con esta política económica. No es casual lo que hoy enfrentan los jubilados en todo el mundo de pérdida de derechos adquiridos. Es parte de ese sistema, porque dicen que un jubilado pensionado ya no produce nada.
Y entonces, como para los sistemas financieros no se produce, hay que quitarles. Y también dicen, los jóvenes no producen. Y entonces, por eso los matan o los desaparecen. Porque su análisis dice que una generación de jóvenes se va a perder en todo el planeta. Mientras que el 1% de la población mundial acumula grandes caudales de dinero. Pero eso no lo dijo nadie acá en los medios de comunicación de estos temas, compañeros. Tampoco dijeron que hay una política en contra de los trabajadores para quitarles sus derechos, para una esclavitud moderna, para despojarles de sus viviendas, y tampoco dijeron de la política en contra de los campesinos para quitarles sus tierras y sus aguas. Tampoco lo dijeron los medios, son temas que se trataron ahí en todos estos días. Los talleres y las conferencias magistrales fueron importantes. Tenemos los materiales y hoy la Iglesia Católica nos convoca a poder hacer una alianza y una solidaridad permanente entre los movimientos sociales para cambiar esta situación. Y tenemos la posibilidad de hacerlo. Pero tenemos que entonces preparar los propios materiales y romper ese cerco informativo. Por estas declaraciones que hizo el Papa, ¿saben de qué lo están acusando en este momento? De comunista. Y así lo dijo también en el encuentro que tuvimos con él. Por eso me están acusando de comunista. Y ustedes chequen la Iglesia Católica en Estados Unidos, y la tienen controlada los conservadores, que están pidiendo incluso la destitución del Papa, porque está en contra de sus intereses, que han sido controlados y se han mantenido con este modelo económico capitalista. Pero hoy el Papa prácticamente es una persona política que le entiende y que no puede mantenerse al margen. Dice, hace una autocrítica a la propia Iglesia de unas estructuras viejas que solamente administraban las bondades de los feligreses y se mantenían al margen. Hoy hay una condición distinta, compañeros. De ahí del Papa, decía Pérez Vázquez en este momento, de ahí para arriba ya nada más sigue Dios. Y es cierto. Y hasta allá llegó la lucha de resistencia en el Sindicato Mexicano de Electricistas, compañeros. Hasta allá llegamos. Un mensaje muy claro de solidaridad del Papa con los electricistas. Entregamos una carta a nombre de toda la resistencia. Entregamos un video. El documento lo hicimos en 3 idiomas: en italiano, en inglés, en español. El video también que reseña los 5 años de lucha de resistencia muy general, y nos mantenemos firmes por luchar que se restablezca la legalidad y el Estado de Derecho en este país, por luchar que respeten los derechos adquiridos de los trabajadores, de una organización sindical que se niega a morir y que va a cumplir 100 años el próximo 14 de diciembre. Al final, dice el Papa, unir nuestras voces y acompañamos la lucha de resistencia del Sindicato Mexicano de Electricistas, compañeras y compañeros. Es muy relevante el documento del discurso, porque tuvimos la oportunidad de grabar todo el discurso del Papa del encuentro. Tuvimos la oportunidad, ya lo tenemos. Es un discurso que tiene una profundidad importante sobre un diagnóstico que existe en todo el mundo. Y además llama a que todos los seres humanos tengamos derecho a la tierra, a la vivienda y a un trabajo digno, y a una vejez digna, y a defender a la madre naturaleza para que nos permita vivir, porque a estos capitalistas no les importa llevarse entre medio a la propia tierra. Y al final es importante resaltar 2 parrafitos que lo hizo enfrente de todos los que estábamos ahí, los delegados. Dice: yo los acompaño de corazón en este camino. Digamos juntos desde el corazón: ninguna familia sin vivienda, ningún campesino sin tierra,
ningún trabajador sin derechos, ninguna persona sin la dignidad que da el trabajo. Queridos hermanos y hermanas, sigan con su lucha. Nos hacen bien a todos. Es como una bendición de humanidad. Y en este acompañamiento rezo por ustedes, rezo con ustedes, y quiero pedirle a nuestro Padre Dios que los acompañe y los bendiga, que los colme de su amor y los acompañe en el camino, dándoles abundantemente esa fuerza que los mantiene en pie. Esa fuerza es la esperanza que no defrauda. Muchas gracias. Al final de año, sabemos que nuestros sindicatos, no todos, somos católicos y se respeta. Él al final dice: estos temas los voy a discutir con los líderes de todas las iglesias antes de que termine este año, y a pedirles que también se sumen a esta lucha que permita cambiar las condiciones en todo el mundo. Entonces, ya el año próximo también buscaré a líderes de países capitalistas que permitan avanzar esta reflexión y caminar juntos en mejores condiciones para todos. Ahí fue cuando le pedimos que un pronunciamiento de él, una bendición de él para la aparición con vida de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos por el Estado, era muy importante. Dice: estamos haciendo una investigación del caso. Y al día siguiente, el miércoles, en la plaza de San Pedro, con 40,000 feligreses, se pronunció el Papa para la aparición con vida de los estudiantes normalistas desaparecidos. Y eso es un mensaje de solidaridad al pueblo mexicano, compañeras y compañeros, al pueblo mexicano. Este documento vale la pena atenderlo todo, y vale la pena también llevárselo a los jerarcas de la iglesia en México, porque el único que estuvo ahí como parte de la iglesia fue el obispo Raúl Vera, que hizo intervenciones importantes, hizo un llamado a la iglesia, al Vaticano, diciendo: tiene que hacer un llamado a todos los obispos de México y al cardenal para que esta línea que usted está dando sea válida y efectiva en México. Pero sabemos que difícilmente será, y nos corresponde a nosotros. Romper el cerco informativo es importante, compañeros. Que sepan los medios de comunicación y el pueblo de México qué opina hoy la Iglesia Católica desde el Vaticano. Aprovechando que hay una peregrinación el día 28 de noviembre a la Basílica por compañeros nuestros que están convocando y lo están invitando, me parece que sería importante llevar el documento del Papa Francisco a la Basílica y entregárselo al cardenal Norberto Rivera, y hacer un trabajo importante todo este tiempo que permita levantar nuestra conciencia. Porque el problema no es que lo resuelva Dios, como todos los 28 de cada mes a San Judas Tadeo, no todo el mundo a pedir trabajo. El tema es un tema político, de un sistema económico que se ha impuesto en todo el mundo. Y nos parece entonces estas reflexiones para elevar nuestra conciencia de que la lucha del EFE se inscribe en una lucha de clases, de unos capitalistas que tienen el control mundial y que muchos gobernantes en países como el nuestro están imponiendo este tipo de reformas contrarias al interés de todos los mexicanos. Y algo importante también señalar, que en este encuentro llegó el presidente de la República de Bolivia, Evo Morales. Algo indicó en los medios acá que estuvo Evo Morales en el Vaticano. ¿Quién lo dijo? Y además, la única televisora que lo pasó fue Telesur. Porque la principal televisora en México, ¿a qué se dedica? Porque han visto la dictadura perfecta, hay que verla, compañero, porque esa es la realidad lo que pasa en México. Como la televisora tiene tanto poder
para poder crear escenarios que nos permita tener la atención de todos en esos escenarios que plantean, porque el fondo, dice Evo Morales, el fondo de esos escenarios es el saqueo de los recursos naturales de cada país. Dice, militarizar los países es para saquear los recursos naturales de cada país. Y hoy nuestro país está militarizado. Hoy nuestro país, el ejército tomó nuestras instalaciones. Y ahí están todavía dentro de las subestaciones. Y ahí los van a mantener para los grandes negocios de la reforma energética. Y dice también Evo Morales en su conferencia magistral que la dio allá dentro del Vaticano, dice, todo el tema de la guerra contra el narcotráfico es solamente un pretexto para poder seguir saqueando los recursos naturales. Y llama también Evo Morales, dice, hay que pasar de la resistencia a la ofensiva y empoderar al pueblo para poder instaurar gobiernos que obedezcan al pueblo y no de una clase política gobernante que está a los intereses de las empresas transnacionales. Tenemos también el discurso de Evo Morales que vale la pena para el análisis y la reflexión de todos nosotros. Porque en ese escenario, hoy se plantea un nuevo pacto en nuestro país, pero no es un pacto con nosotros, es un pacto entre la clase política gobernante, es un pacto que piden los empresarios para garantizarles la seguridad de sus inversiones. No es para garantizarnos la seguridad nuestra, porque la seguridad de un mexicano no nada más es transitar libremente en las calles y que no seas levantado o asesinado. La inseguridad es no tener empleo, es no tener el sustento para llevar a tus familias, para darle educación a tus hijos, para que los campesinos puedan explotar sus tierras y poder vivir del fruto de su trabajo. Eso es inseguridad. Y hay 60 millones de pobres en este país y millones de jóvenes que no tienen ninguna posibilidad de estudiar o trabajar. Entonces, en ese escenario se inscribe la lucha de resistencia del Sindicato Mexicano de Electricistas, que no ha sido fácil, compañeros, llegar hasta acá. Algunos dicen es que ya es mucho tiempo, pero ¿contra quién estamos luchando, compañeros? Estamos luchando con un gobierno que ha adoptado un sistema político-económico que sirve a las multinacionales y a los grandes organismos financieros, que tiene a las televisoras y a los medios de comunicación de su lado, que tiene el ejército listo para poder seguir golpeando los movimientos sociales y hoy con otra gendarmería para militarizar el país. Porque su objetivo es privatizar y acabar con las conquistas de la clase trabajadora. El proyecto social que adquirimos o alcanzamos con el movimiento de la Revolución Mexicana, ese es el fondo. Y entonces, si no alcanzamos a comprender el tamaño del enemigo, que querían aplastar al sindicato y acabar con su historia y sus conquistas históricas, hoy queremos resaltar que gracias a la habilidad que hemos tenido todos y a la dignidad que hemos estado aquí todo el tiempo de no cobrar lo que nos ofrecieron desde el gobierno de Calderón, sino mantenernos en la resistencia del Sindicato Mexicano de Electricistas. Por eso se mantiene de pie, vivo y firme el Sindicato Mexicano de Electricistas. Y hay que seguirlo explicando, porque a estas alturas hay gente al interno que no lo entiende. Y afuera tenemos enemigos. Vi los desplegados, uno que saca Jorge Sánchez, el secretario general. Y tal vez para algunos que estuvieron en esa época quisiera que estuviera otra vez de regreso. O Alfredo Ríos, que hoy saca otro con César Rodríguez Quesada y algunos otros. Entonces imagínense, tenemos un enemigo de ese tamaño y no tenemos traidores a lo interno. A lo interno decimos porque es un movimiento sindical y estos señores salieron del sindicato, que hoy se erigen como representantes de nuestra organización.
Y entonces esos escenarios hay que cuidarlos, porque estamos enfilados a una negociación con el gobierno. Y para algunos dicen, pues ya no creemos en las instituciones. Bueno, no creemos en las personas, porque las instituciones están secuestradas por esas personas. La Corte está secuestrada por un grupo de ministros que los pone el presidente, lo ratifica el Senado y cobran pensiones millonarias. La Cámara de Diputados y Senadores está secuestrada. La clase política que se mueve de un partido a otro y que no les interesan los pactos. Nos hicieron creer que con la consulta el año que viene íbamos a echar para atrás las reformas. Y ahora la Corte les dijo, no proceden las consultas. Y luego los que decían, ¿a qué van a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos? Ahora dicen, vamos a ir a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Entonces el escenario está ahí. Estando en Roma y sabiendo de lo que estamos haciendo, porque el CISEN sabe perfectamente dónde estamos. Los sistemas de inteligencia saben cómo nos movemos, a quién le hablamos, qué hacemos. Es increíble que más de un mes no sepan dónde están los 43 estudiantes desaparecidos con todo el dinero que le han metido a los sistemas de inteligencia. Es un distractor que nos tienen ahí con una indignación, porque es indignante lo que ha pasado con los estudiantes. Es el futuro del país, compañeros. Jóvenes que se van a una escuela para aprender de maestros y educar a los niños de las comunidades campesinas o indígenas. Porque en el fondo tiene que ver con eso. Cómo cierran las escuelas normales. Cerraron una allá en el estado de Hidalgo, allá por mi pueblo, hace más de 7 años, y la cerraron, la escuela normal del México, y dijeron que era para darle mantenimiento a la escuela. Pero entraron los policías por la noche y sacaron a todos los estudiantes, y sigue cerrada la escuela. ¿Y por qué les niegan los presupuestos a las escuelas? Lo han dicho varios. Incluso diputados locales dijeron que era momento de cerrar la escuela de Yotzinapa porque era una cueva de guerrilleros. Ese es el objetivo, compañeros. Cerrar la escuela. Y además también fue un revés del propio crimen organizado cuando días antes detienen al líder de los Beltrán Leiva, Lache, y enseguida un revés porque han pactado con ellos. Eso es claro. Y esos son los escenarios que hoy estamos viviendo, y ahí en ese escenario se inscribe la negociación con el ESO. Para algunos dicen, no hay que ir ya con las instituciones. Y nosotros decimos, ¿negociamos o no negociamos con este gobierno? La reinserción laboral. La otra tendría que ser esperar que la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos resolviera el caso de ese. ¿Pero saben cuándo lo va a hacer la Comisión Interamericana? La Comisión Interamericana funciona con los dineros que aportan los gobiernos, que son dineros nuestros. Y ahí llegan pues, por recomendaciones o propuestas de los propios gobiernos. Y entonces tenemos que ser muy claros sobre lo que sigue en la negociación. Hemos recibido la llamada de Gobernación para reanudar mañana la reunión de Gobernación que nos permita arrancar del gobierno una propuesta que permita también discutir a lo interno del sindicato si esa propuesta permite, por un lado, la vigencia de la organización y por otro lado, lo que estamos buscando, el empleo para todos los trabajadores que estamos en la resistencia. Esa se va a llevar a cabo el día de mañana. El horario está por confirmarse. Pero si nos están llamando a la negociación, es porque el SME está vivo, compañeros, porque está firme, porque hoy lo que hicimos en Roma ha repercutido también acá, y porque todo el contexto político nacional que se está derrumbando y que la sociedad empieza
a levantarse desde las escuelas, desde las colonias, desde los pueblos, de las comunidades campesinas, indígenas, diciendo ya estamos hasta la madre de ese modelo económico, de ese gobierno que administra los conflictos y que busca cómo calmar las voces que están luchando porque se restablezca la legalidad y el Estado de Derecho, como es la voz del Sindicato Mexicano de Electricistas. Que hoy no estamos solos, compañeros. Hoy nos mantiene una relación con distintos movimientos internacionales. La presencia de nosotros en Roma fue a partir de esa construcción y vinculación del SBE en todos estos años con importantes movimientos internacionales y que nos hemos ganado un espacio ahí, compañeros. Además, lo que hoy planteamos en la nueva central de trabajadores, de que los trabajadores debemos de ser actuantes en todo este proceso, y también que el próximo 20 de noviembre podamos ser capaces, desde el SBE y con otros movimientos, reunirnos aquí en el Sindicato Mexicano de Electricistas. Todas las resistencias de cómo nos articulamos entre todos, cómo nos solidarizamos entre las propias luchas de encarcelamientos, de despojo de derechos, de sus tierras, de sus aguas, a las comunidades campesinas e indígenas, de cómo respaldar la lucha propia y digna del Politécnico Nacional, que ayer le pusieron una buena madriz a los funcionarios de la SED, compañeros. Jóvenes estudiantes muy conscientes de que buscan un espacio también para poder salir adelante. Ayer me la pasé bien. Hasta desesperados los funcionarios, pero los jóvenes muy claros sobre lo que quieren. Y lo que quieren, un Politécnico Nacional al servicio de la comunidad, de la sociedad, con la ingeniería para el desarrollo económico y social de este país, que tenga autonomía, que tenga los recursos necesarios para que salgan ingenieros y no técnicos. Es muy claro entonces, no habíamos tenido un escenario como el que hoy estamos viviendo en nuestro país. Por eso es importante llamar a la unidad entre todos. Yo les acepto las críticas que me hagan, porque hemos aguantado todo el tiempo, porque sabemos en dónde estamos parados, sabemos lo que representa el Sindicato Mexicano de Electricistas para los trabajadores de este país, y sabemos que si no hay sindicato, también los derechos de los jubilados corren un grave peligro, camaradas. Y hemos aguantado toda la campaña criminal de linchamiento por parte del Estado. En esta visita a Roma, el grosso o el payaso de la tele de los cambios, Pedro Ferriz de Cruz, de los cambios, y al interno de nuestro sindicato también ya nos dando nuestra presencia. No nos importa, compañeros. Lo importante es que sigamos adelante por defender al glorioso Sindicato Mexicano de Electricistas. Hay gente que es indiferente a la lucha, o hay gente que viene, toma fotografía o video para utilizarlos para otros fines. Que lo aprovechen, porque aquí se mantiene la unidad firme y férrea por alcanzar nuestros objetivos, porque aquí tenemos desarrollado una plataforma política de lucha del sindicato, y porque más de 5 años no hemos traicionado al glorioso Sindicato Mexicano de Electricistas, y por el SBE estamos dispuestos a dar hasta la vida misma, compañeros. Eso es claro. No nos hemos ido, no nos vamos a ir, y menos con esa crítica. Que lo hacen en los medios porque aquí no tienen el respaldo de la organización. Por eso, compañeros, reconocer del grupo de jubilados y de todos los compañeros de la resistencia que estamos aquí, que mañana esperamos traer buenas noticias a la organización sindical que nos permita continuar en la lucha de la resistencia. ¡Que viva el grupo de jubilados! ¡Que viva la resistencia! ¡Que viva el Sindicato Mexicano de Electricistas! Que participamos, hacemos más corto el regreso al trabajo.
y por eso tenemos que felicitar a los compañeros, y ese trabajo fue, y tenemos que decir, fue un éxito.